te invito, Jorge, y los invito a que hagamos un repaso y hablar de la grieta católica, que va más allá de la frase que para muchos para muchos sacerdotes católicos, uno de ellos, Víctor Manuel Fernández, Tucho Fernández, que hoy escribió columnas diciendo ¿por qué tanto lío? Si el Papa Francisco no dijo ni más ni menos que ya lo que había dicho en su encíclica Fratelli Tutti. No hemos dicho o no ha dicho nada más ni nada menos de lo que la doctrina social de la Iglesia plantea. ¿Por qué Francisco irrita? ¿Por qué a Francisco se lo malinterpreta? ¿Solo por los caprichosos y malintencionados medios? Esta es una de las versiones, ¿no? La culpa es nuestra. La culpa es de los periodistas malintencionados que lo sacamos de contexto. O la política que lo trae a Francisco de la universalidad. Él que sobre la Argentina no hace nada ni dice nada. O los que se aprovechan de Francisco, del Papa. Claro, me estaba acordando a partir de lo que dijo frente a la OIT y habló de los sindicalistas como pseudopatrones, cuidado de los sindicalistas como pseudopatrones, y de sus fotos con el Caballo Suárez, con los Moyano. A ver, hay una grieta católica hoy en la Argentina disimulada en una institución verticalista donde el Papa es el monarca. La grieta católica, populismo o propiedad. Bueno, qué tema, ¿no? La grieta católica, populismo o propiedad. Es innegable. Yo he hablado con sacerdotes y alguna jerarquía eclesiástica superior que disienten con las señales políticas. La doctrina de la fe no se discute, es infalible en materia de la fe y la religión dentro de la institución católica. Ahora, conozco a muchos integrantes de la jerarquía eclesiástica y católicos que pertenecen a la Grey Católica que disienten de las posturas del Papa Francisco, que juega en política, que ha jugado en política. Alguien dice, bueno, pero jugó, por ejemplo, a favor de María Eugenia Vidal y por la derrota de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Pero luego, con sus gestos poco amables y cordiales en las visitas con Mauricio Macri, su distancia, sus pases de facturas, también con Sergio Massa, a quien no recibió nunca, y ya en la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, con todos aquellos obispos y sacerdotes que empezaron a militar, a levantar el tono. Algunos hasta se atrevieron a interpelar a la propia gobernadora, María Eugenia Vidal, a la que supuestamente el Papa había ayudado a entronizar por lo que estaba haciendo en la provincia, y a cuestionarle y a darle oxígeno a ese peronismo para que volviera al poder, para que se reunificara. ¿El Papa juega en política o no? Sí, juega. Dicen no aquellos que pertenecen a la Iglesia Católica. Y ahí viene la mala interpretación nuestra. Ahí viene la postura forzada, el análisis forzado. Lo quieren meter al Papa en el barro de la miseria, de la coyuntura, de la grieta. Es cierto que la Iglesia Católica defiende la propiedad privada. Ayer, después que planteábamos qué quería decir el Papa, cómo el Papa ponía en un lugar incómodo a la Iglesia si planteaba la propiedad privada como un derecho secundario, no primario, y el destino universal de los bienes como ese derecho que estaba por encima y al cual la propiedad privada debía subordinarse. Esto, por más que pertenece efectivamente a la doctrina social de la Iglesia, me decía alguien como José María
Poirier, director de la revista Criterio, un católico liberal, si se me permite, que tenía que ver mucho con el énfasis que Francisco le ponía a las cosas. Porque efectivamente tenía un texto escrito que luego él verbalizaba. Podemos escuchar el párrafo del mensaje a la Organización Mundial del Trabajo, donde pone el énfasis el Papa Francisco, que no ignora nada de lo que pasa en la Argentina. No ignora, no desconoce, porque tiene además interlocutores muy directos, muy sensibles, como Juan Grabois, quien de alguna manera es funcionario en el Vaticano. Juan Grabois, que acompañó a una integrante de la familia Echeverri a tomar un campo, una estancia. Juan Grabois, que acicatea permanentemente a los ricos, a los sindicalistas, al gobierno, en nombre de los pobres, planteando cuasi una reforma agraria. El amigo funcionario del Papa no desconoce que el presidente Alberto Fernández, que el vicepresidente del Instituto Patria, Jorge Ferraresi, vienen planteando el jaque a las tierras ociosas en la Argentina. Sí, aquel propietario dueño de tierras ociosas que vaya poniendo las barbas en remojo, porque primero viene la advertencia. Solidariamente, ha dicho Fernández, deberían entender que no hay que dejarle como herencia a un hijo una tierra improductiva. Hay que hacerla trabajar o edificar. ¿Tenemos el tape para recordar a Alberto Fernández? Por favor, dale. A ver, vamos a recordarlo. Te lo dejo que lo plantees. Porque ha sido sintomático. El por qué el escándalo, el por qué la reacción, el por qué vamos hilando fino en torno al Papa, la propiedad privada, el kirchnerismo, el populismo en la Argentina, y es porque conocemos los antecedentes. Porque además conocemos cómo ha sido la política, no de bendición, pero de acompañamiento pasivo, piadoso, se me podrá decir piadoso, a regímenes como el de Hugo Chávez, o de Nicolás Maduro, o al castrismo en Cuba. ¿Tiene algo que ver con la vieja ideología de Guardia de Hierro, del peronismo de los 70 o no? Mala mía, mala nuestra. ¿Por qué esta sincronía? A ver, Fernández. Me pone muy contento. Porque la verdad es que hace falta del esfuerzo de los dos. De un Estado que esté presente y también de un particular que entienda solidariamente que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Nos preguntábamos ese mismo día, ¿y si no quiero? Debe entenderlo solidariamente. ¿Quién es el que le impone el mandato solidario? ¿Alguien? Hay una desinteligencia con la idea de la propiedad privada, ¿o me equivoco? A ver, ¿cómo lo dijo el Papa? ¿Dónde puso el énfasis en el mensaje? A ver. Estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrán que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Leyó una parte y subrayó y puso énfasis en la otra. Entonces, con respecto
con respeto a los exégetas, con respeto a los teóricos, a los doctores que hay en la Iglesia Católica y que nos tratan poco menos que de ignorantes a los periodistas que nos escandalizamos o nos animamos a debatir lo que dice el Papa, que en los detalles está lo importante. Nadie desconoce la cantidad de encíclicas ni el propio contenido de la doctrina social de la Iglesia en donde la propiedad privada se respeta, porque nadie desconoce que con el advenimiento del anarquismo, del socialismo, del comunismo, la propia Iglesia empezó a distinguir la necesidad de marcarle a sus feligreses la importancia basal. Sin propiedad no hay caridad. Si la Iglesia no tuviera con qué, no podría extender su acción, me decía un católico liberal. Por lo tanto, la propiedad privada es inherente a los modos de producción y respetarlo es absolutamente indispensable. Pero el Papa plantea, casi en sintonía con algunos políticos argentinos, por ejemplo, Jorge Ferraresi plantea en la ordenanza, él, sus mandaderos, en la ordenanza del partido de Avellaneda, empieza a enumerar el derecho a la vivienda digna, consagrado constitucionalmente también, y nombrando a la Constitución de Perón del año 49, el derecho a la vivienda por encima del derecho a la propiedad. Porque lo que hace Ferraresi, lo que quieren hacer algunos políticos kirchneristas, es apretar al propietario, asfixiarlo para conseguir bienes. No, yo no lo subestimo al Papa Francisco, pero solo pido que no nos subestimen a quienes estamos atentos en el debate público. La verdadera grieta que tiene la Iglesia Católica es entre los que perciben ese apoyo socialistoide al populismo latinoamericano. Y el populismo latinoamericano depredador de bienes y servicios que ha expoliado los países con pobrismo estructural, un pobrismo se nutre de la misma clientela, los pobres. Unos los quieren multiplicar, los otros asistir. Y no está muy claro a dónde se confunden algunos en la Iglesia, no todos, y los populistas. Pero lo único que queda del populismo es tierra arrasada luego. Por eso, cuidado, que esta grieta filosófica, política, ideológica, no debe ser desechada. La propiedad privada en América Latina, en la Argentina, hoy está en entredicho. Y cualquier palabrita del sumo pontífice, del Papa latinoamericano, es tomada por estos políticos como bandera verde. Como bandera verde, sí señor. Y por favor, no me hablen de la literalidad de la palabra pontificia. Hablemos de las interpretaciones, porque cuando la Iglesia quiere interpretar, interpreta. Y por eso la Iglesia tuvo a los curas tercermundistas, y por eso el socialismo y el marxismo se metió en la Iglesia Católica, y por eso vino la reacción conservadora. Vamos, señores, hablemos de la Iglesia en forma madura, en un debate público abierto, como un actor político relevante y económico, sustancial en la historia de la humanidad. Y hablemos acá, en la Argentina, hoy y ahora, en esta Argentina pobrista, a la que no basta con que de tanto en tanto nos recuerden cuántos pobres tenemos, cuánto despojo y cuánto mal hemos hecho las cosas. Toda la clase dirigente, la Iglesia incluida, nosotros incluidos, somos copartícipes de este pobrismo estructural. Ahora, hay una gran diferencia entre los que queremos salir de la pobreza o intentar que nuestros compatriotas salgan de la pobreza y los que hacen de la pobreza una virtud. No una virtud solo espiritual, sino
una virtud material. Porque ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde están las conexiones y los puentes entre bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, y felices los pobres, porque yo los asisto? Uno dicho por la Iglesia, la otro dicho por los populistas. Claro que hay una grieta. Hay muchos en la Iglesia Católica, practicantes, mejores o peores, jerarquía eclesiástica, que han interpretado las palabras del Papa, pero fundamentalmente el énfasis en el sentido peligroso, en el sentido complejo, aquí y ahora en la Argentina.